El ejercicio dice, imagine que coloca un trozo de hielo en la boca. En algún momento, toda el agua pasa de hielo a 32 grados Fahrenheit a la temperatura corporal 98,6 grados Fahrenheit. Exprese estas temperaturas como grados Celsius y Kelvin y calcule la variación de temperatura en ambos casos. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que necesitamos es escribir la ecuación que, que nos permita pasar de una unidad de medida a la otra. Entonces, tenemos la relación que nos da temperatura en grados Celsius sobre 100 va a ser igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 dividido 180. Y eso también es igual a la temperatura en Kelvin menos 273 sobre 100. Entonces acá podemos tomar estas dos primeras ecuaciones y vamos a relacionar temperatura en Celsius con temperatura en Fahrenheit o estas dos de los extremos y relacionamos temperatura en Celsius con temperatura en Kelvin o la del medio con la de la derecha. También vamos a relacionar Fahrenheit con Kelvin. Entonces en este caso necesitamos Fahrenheit a Celsius. Entonces tomamos las primeras dos y seguimos los pasos. Tenemos que la primera temperatura es 32 Fahrenheit, entonces pasamos la temperatura en Fahrenheit, reemplazamos en esta ecuación y tenemos que la temperatura en Celsius de 32 grados Fahrenheit es igual a 0 grados Celsius. Hacemos lo mismo para Kelvin, para esa temperatura de 32 grados Fahrenheit y sencillamente reemplazar en este ejercicio, ¿verdad? Entonces reemplazamos y vemos que vamos a tener que la temperatura en Kelvin es 273. Eh, Hacemos lo mismo para 98,6 Fahrenheit, pasamos a Celsius y después pasamos a Kelvin. Como el ejercicio nos pregunta cuál es la variación, entonces tenemos que tener en cuenta que una variación siempre es final menos inicial, es la temperatura final menos la inicial. La temperatura final es la de la temperatura corporal y la inicial es la temperatura del hielo que era 0 grados centígrados o 32 Fahrenheit. Entonces, como nos pide la variación en Celsius y en Kelvin, hacemos temperatura final en Celsius menos inicial en Celsius y tenemos 37 grados Celsius de variación de temperatura. Luego tenemos en Kelvin la temperatura final en Kelvin menos la inicial en Kelvin y tenemos que la variación en Kelvin es la misma que la variación en grados Celsius. ¿Por qué? Porque el paso es el mismo. Si bien la escala termométrica no es la misma porque uno empieza en cero o la escala de Celsius cuando es cero, la escala de Kelvin es 273. Entonces tenemos que tener en cuenta que no son las mismas escalas, pero sí tienen el mismo paso. Cuando uno varía 1 grado Celsius, también el otro va a variar 1 Kelvin, ¿sí? Esa variación vamos a utilizar para ejercicios de calorimetría y demás, por eso es una variación o es un dato muy importante.